Se están moviendo las fichas para una guerra total. Dos grandes bloques de seguridad militar y comercial se van constituyendo. El BRICS con 40% de la población mundial a favor de Putin y de China. Y por otro lado, Estados Unidos abre una nueva alianza con Corea del Sur y con Japón. Por otro lado, ya se advierte una nueva pandemia. Nos volverán a restringir nuestra libertad y nos amarrarán en nuestras casas. Por otro lado, América Latina sigue cayendo en el comunismo. Tanto en Guatemala cuanto en Ecuador, las elecciones dieron la victoria a candidatos de izquierda. Pero Colombia no se queda atrás. Colombia consolida un gobierno controlado por la delincuencia y el narcotráfico. Los criminales están saliendo a las calles para apoyar los candidatos a favor de Petro. ¿Cuándo despertaremos? Lo invitamos a que siempre participe de los paros y de las marchas de protesta porque estamos perdiendo el país. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, legítimo representante de los ideales de tradición, familia y propiedad en Colombia. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, nuevamente con la emisión de 7 días en revista, que tiene como finalidad dar luces y claridad a nuestros amigos en torno a los acontecimientos de la semana, puesto que es una tal cascada de noticias que a veces nos confundimos. Vamos a dar las más importantes de la semana. Nos parece muy importante mostrar de inicio cómo se ha consolidado una tercera guerra mundial. Ya ella está en curso, simplemente que faltan los disparos principales y expandir de Ucrania para el mundo entero una guerra que ya es un hecho. ¿Y por qué es un hecho? Primero, porque ya se han consolidado los bloques tanto en el lado comercial cuanto en el lado militar, por lado y lado. Esta semana se han constituido las conversaciones del BRICS, a la que se unieron también Irán y Arabia. Cabe saber que este bloque de economías en desarrollo, BRICS, son controladas por Rusia y por China, pero a la cual se han ido uniendo los Emiratos Árabes Unidos, ahora Arabia Saudita, que era un antiguo aliado de Estados Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Son 11 naciones en este momento. También está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es decir, el gran promotor de esto ahorita no solamente es China y Putin por parte de Rusia, sino Lula da Silva desde el Brasil. Ellos han constituido ahora un bloque renovado, mucho más amplio, que constituye ya el 40% de la población mundial y una cuarta parte de la economía. Ellos pretenden acabar con el imperio del dólar y con la hegemonía americana en materia económica. En ese sentido es muy importante porque ellos hablan de que es necesario crear un nuevo orden mundial en que se acaben con las injusticias económicas que hay establecidas hasta ahora, y por lo tanto ellos forman un bloque que va contra Occidente, contra el FMI, contra las Naciones Unidas, contra el Banco Mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que el discurso en la cumbre de las BRICS, que los llamados del BRICS son legítimos, son válidos y que es necesario tenerlos presentes. Hay una verdadera alegría en torno a eso por parte de China y de Putin de Rusia, porque ellos muestran que hay un verdadero bloque que puede ser decisivo para el futuro del mundo.
Y por lo tanto, eso es una cosa muy preocupante porque en el fondo queda claro que ya se están consolidando los bloques en una guerra no declarada, pero cada vez más lógica, ¿no? Dice Guterres, es necesario rediseñar la actual arquitectura financiera global, obsoleta, disfuncional e injusta, pero esto no sucederá de la noche a la mañana, dice Guterres. Sin embargo, podemos y debemos tomar medidas prácticas ahora. Pero ellos van a la procura, en todo caso, del control de las materias primas, las tierras raras, también del uranio y de toda una serie de elementos que son muy necesarios, vitales hoy en día para la economía del país, porque las tierras raras, por ejemplo, son vitales para los celulares, para este tipo de cosas, porque existen metales que pueden soportar hasta 150 grados centígrados sin deshacer la comunicación y por lo tanto son muy necesarias para la electrónica hoy en día. Pero también, por ejemplo, todo el problema de Níger. Todo el problema de Níger también hay un problema del control del uranio, porque Níger es la que tiene el control de más de la mitad del uranio del mundo. Y eso es necesario para países que antiguamente suministraba como Francia. Francia tiene el 80% de su energía es nuclear y sin uranio ella prácticamente es un problema de seguridad nacional para Francia. No tener ese uranio, va a tener que conseguirlo en otros lugares, pero posiblemente vaya a ser aislado en casos de guerra y en ese sentido la energía francesa, la electricidad pararía y con eso pararía un país entero. Detrás del golpe militar, de una dictadura militar en Níger, se esconde un verdadero dominó de todos los países que eran la influencia de Francia en África. Con eso el control también de gran parte de las materias primas como es el uranio. Eso es muy peligroso. Ahora está bajo el control de todos los grupos militares de Wagner, que después hablamos de Wagner, se accidentó, un accidente muy sospechoso. Bueno, Wagner ha ido creando un verdadero control informático de todos esos países centroafricanos para liberarse de los acuerdos económicos y militares con Francia, pero esos países están pasando bajo el control de Putin, de Francia, y Wagner estaba haciendo una verdadera telaraña en ese sentido. El grupo Wagner es el grupo militar que lleva la guerra en Ucrania a favor de Putin, a favor de Rusia. Bueno, ¿y cómo es que hizo Wagner para ganar de un momento para otro todo Sudáfrica? Él comenzó años atrás con una firma Cambridge Analytica por la cual transformó en una verdadera guerra informática de verdaderos fake, de verdaderas mentiras contra Francia, de manera tal a que tomando un verdadero dominio informativo, cambió las percepciones de toda Centroáfrica contra Francia y a favor de Rusia, que ahora está ofreciendo trigo gratuito a todas esas naciones. Y de esa manera, pues todas esas mentiras contra Francia calaron y ahora es un verdadero dominó de países que exigen el retiro de Francia de una manera muy peligrosa, porque Francia tiene un dominio militar y económico en todos esos países y ahora está siendo expulsado. Se dice que Francia era quien estaba financiando las armas de los yihadistas y los terroristas. Todo eso es mentiras, eran verdaderos fake news, pero calaron profundamente. Uno nota que muchos canales y redes sociales van contra los fake news y hacen verdaderas cruzadas e inquisiciones contra las mentiras informáticas.
Sin embargo, países como Rusia se dedican a sistemáticamente crear una red de mentiras que tiene un objetivo: cambiar las percepciones de de Centroáfrica. Y en este sentido ganó, de manera tal a que prácticamente Europa está siendo aislada, Estados Unidos está siendo aislada de la opinión centroafricana, pero en todo lado. También los BRICS son países, el conjunto de países va a dejar el dólar aparte y comienzan a hacer verdaderas alianzas militares en el marco del BRICS. Por ejemplo, Irán con Rusia y con China puede ser un bloque militar muy peligroso que puede constituir un verdadero cambio en la geopolítica, en la geoestrategia mundial. Ojo, que es muy peligroso. Las cosas no están solamente entre China y Ucrania. Ha tomado una perspectiva mucho más grande. ¿Qué pasa si en Francia se acaba el uranio? Pues simple y sencillamente es un problema de orden económico y de seguridad nacional. Mientras tanto, el petróleo sube de precio y eso le interesa a Arabia Saudita, que se vea atraída por ese nuevo BRICS, y de manera tal a que Rusia queda a través de terceros vendiendo el mismo petróleo que antes vendía para Europa, pero a precios gigantescos, y Europa tiene que comprarlos por una necesidad. Entonces aquí entra un problema de bloques. Van consolidándose varios bloques contra Estados Unidos. Por un lado está el bloque de Centroáfrica, que pasa al control de Putin, de Rusia. Por otro lado, las BRICS, con toda una serie de ventajas económicas muy grandes y que favorece, por la tentación de los beneficios económicos, crear una alianza contra el bloque occidental, es decir, contra Estados Unidos y Europa. Por otro lado, también se va creando un nuevo bloque estratégico militar. En la semana pasada en Camp David se reunieron los representantes de Estados Unidos, Biden, más también de Corea del Sur y de Japón, de manera tal a que constituyeron un bloque nuevo de protección y de control militar y de seguridad entre las tres naciones. China se queja porque dice que eso se trata de una nueva OTAN, pero en el oriente. Es decir, usted ve que ya los bloques se están constituyendo de una manera muy clara. Quiere que le muestre una prueba de lo preocupante de la situación. Se dice que hay estrategias de Formosa, de Taiwán, para defenderse en un caso de una amenaza inminente de guerra con China. Taiwán se lanzaría contra la represa de las Tres Gargantas y no lanzaría un solo ataque, lanzaría más o menos unos 20 misiles balísticos o aviones de guerra, pero sabe que muchos de ellos caerían en el camino porque China tiene una buena fortaleza antiaérea. Sin embargo, 20 o 30 no alcanzarían a bombardearlos todos y algunos llegarían hasta la represa de las Tres Gargantas. ¿Eso qué significa? Que la represa de las Tres Gargantas inundaría media China, inclusive Shanghái. Es decir, sería una tragedia en la que se afectarían 500 millones de personas, y la economía y también el suministro de muchas materias primas como la agricultura, el trigo, en fin, muchas cosas que son necesarias para la economía de China. Entre ellas también varias bases militares chinas quedarían inundadas y por lo tanto también inutilizadas.
Es evidente que es un acto de desesperación que tiene algo de medio pagano, ¿cierto? Porque ellos saben que haciendo eso, China bombardearía nuclearmente Taiwán y Taiwán desaparecería de la faz de la tierra. Pero para ellos, tener planes de ese tipo, es decir, de una verdadera desesperación, es porque ellos saben que estamos ya en un estado de guerra. Por otro lado, el bloque de África Occidental, la CEDEAW, ya está pensando también en mandar tropas hacia Níger, y Níger ya se está preparando para enfrentar esas tropas. Es decir, podemos ver que ya es una guerra mundial por encomienda y sería toda África que sería el juego de las influencias estratégicas de los dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque comunista oriental, con todos los interesados que conforman la BRICS. En ese sentido, puede ser que tengamos de aquí a poco una verdadera intervención militar en África, en Níger y en varios otros países de la región, donde Francia tiene muchos soldados, tiene bases militares muy importantes y que ellos están listos para pelear porque no quieren dejar esa zona de influencia, porque es vital para ellos. Mientras tanto, Níger dice que ordenó la expulsión de los representantes del embajador de Estados Unidos, del embajador de Alemania y del enviado francés, del embajador francés. Es decir, las cosas se están tomando un tinte muy peligroso, pero no solamente en Níger, también en Malí y en Burkina Faso. Es toda una región que es un conjunto de naciones centroafricanas bajo la influencia de Francia, pero que Rusia y el grupo Wagner ha venido a través de mentiras informáticas, de un control informático, cambiando la percepción contra Francia de una manera muy peligrosa. Hablemos ahora qué pasó con Yevgeny Prigozhin. Él es el dirigente del poderoso grupo Wagner que hace la guerra, no solo en Ucrania, sino que tiene el control ahora militar en Centroáfrica y que tiene un gran control mediático en el mundo entero. De un momento a otro, él se revela, ustedes se acuerdan, que casi va hacia Moscú y termina siendo aislado y controlado de manera tal a que él se va a vivir a Bielorrusia. Él toma un avión la semana pasada y el avión cae con lo mejor de su comité de seguridad del grupo Wagner. Fue un accidente, nadie se cree eso. Es evidente que fue abatido por Putin porque veía en él un verdadero peligro en una verdadera guerra intestina que hay en Rusia. Esa guerra intestina es muy peligrosa porque la respuesta de Putin es anular todos aquellos que pueden ponerse al frente de su poder, de manera tal a que cae este Prigozhin y él se impone y se consolida como un poder absoluto en Rusia. Eso me parece que es una cosa que es un verdadero estado de guerra. Creo que es muy importante que nosotros despertemos. Sí estamos en una verdadera guerra, ¿no? Ahora, por ejemplo, Putin toma todo el grupo Wagner y los obliga a prestar un juramento para Rusia. ¿Por qué los tiene que obligar? Es porque sabía que todo el grupo Wagner era un peligro para una verdadera guerra civil dentro de Rusia, pero él con mano firme la está acabando. Es decir, aquello del eufemismo de la operación militar especial de Putin hacia Ucrania se va transformando en una verdadera guerra mundial de proporciones universales y con alianzas constituidas. Vamos a otro punto, la pandemia. Acabamos una pandemia que nos transformó en un verdaderos dependientes de la Organización Mundial de la Salud, y en que esos organismos
internacionales probaron la fuerza que tenían para controlar a la opinión pública. Y realmente ellos nos limitaron a nuestras casas y nos obligaron a tomar toda una serie de medidas sanitarias. Pues bien, ahora el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que dicho sea de paso era un terrorista comunista de África, él ahora dice que se están preparando nuevos patógenos que están saliendo a flote como un peligro para la humanidad, tanto en Canadá cuanto en China y en otros países, que van a obligar a medidas sanitarias cada vez mayores, mientras la ONU habla de darle mayores prerrogativas a la Organización Mundial de la Salud para poder tomar medidas ejecutivas frente a una nueva pandemia. No estaremos yendo hacia una dictadura sanitaria, es evidente que sí. Pero en fin, de eso veremos qué pasa. Ya se habla que para septiembre se van a obligar nuevamente los tapabocas, por lo menos en los medios sanitarios y en los medios de los aeropuertos internacionales. Después se va a hablar de un control mucho mayor y para enero del próximo año se habla tal vez de una nueva recluir a las personas en sus casas. Es decir, posiblemente nosotros fuimos como que objeto de un ensayo de laboratorio con el COVID, pero ahora ellos van realmente a practicar un verdadero control sobre la población mundial. Eso se da en medio de declaraciones claras de que ha habido un aumento mediático de las muertes. Se exageraron las muertes sobre el COVID precisamente para hacer aceptar a la gente por el miedo de que es necesario aceptar las medidas. Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa, dice el director general de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, habla que la amenaza mortal de nuevos patógenos, ella es patente y que en cualquier momento se torna real para todo el mundo. Por último, vamos a ver América Latina. En América Latina cae en el comunismo Ecuador y cae Guatemala. En las pasadas elecciones de la semana pasada, representantes de la izquierda, representantes progresistas, tanto de Ecuador cuanto de Guatemala, Bernardo Arévalo, por un lado, y Sandra Torres por el otro, van ganando terreno y se teme que caigan en la segunda vuelta en el comunismo. Pese a que haya habido ese atentado contra Fernando Villavicencio, que era el representante de la derecha en Ecuador, muerto por grupos narcoterroristas, pero todo indica que por orden clara de Rafael Correa, que es el que lleva adelante la propuesta izquierdista y el retorno del comunismo en Ecuador. Eso es muy importante porque queda claro aquí el dominio que ellos tienen, no solamente mediático, sino también pues de las máquinas electorales, y que consolida aquella profecía de Nuestra Señora de Fátima: Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Es decir, ustedes ven que nosotros vamos rumbo hacia una verdadera control comunista cada vez más consolidado. Y en Colombia se consolida el comunismo.
El supuesto presidente Petro habla de una ley de reconciliación nacional con participación de los grupos no políticos, es decir, háblese de los delincuentes y de los narcotraficantes. Dice Gustavo Petro en Ciénaga de Oro la semana pasada. A estos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días en donde me llaman loco, en donde creen que soy corrupto como ellos, yo les digo no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Queda claro que se va consolidando un gobierno comunista con la complicidad de los grupos narcotraficantes. Estados Unidos le da la espalda a Petro y dice que seguirá enjuiciando a los narcotraficantes, entregándolos a la justicia norteamericana. Petro ya ciertamente va a negociar eso y ciertamente va a proteger a los narcotraficantes en nombre de la paz y de la reconciliación. Por otro lado, una noticia muy grave. Los Jóvenes en Paz, programa que le pagará 1 millón de pesos a 100,000 jóvenes por no matar. Es un proyecto que ya se está consolidando como un hecho a través del Ministerio de la Igualdad dirigido por Francia Márquez, en que se gastará 1.200.000 millones de pesos, es decir, una verdadera fortuna para financiar a 100,000 delincuentes criminales del país, de manera tal a que ellos van a salir de las cárceles, van a ser gestores de paz. En nombre de la paz van a comenzar a crear milicias muy al estilo Venezuela, milicias bolivarianas, en que ellos van a controlar la paz en el país. Es decir, se está acabando el verdadero Estado de Derecho en el que nosotros podamos tener las garantías constitucionales. Vendrá un momento en que ellos van a tener el control, y ya cada vez más están teniendo el control de las ciudades. Eso es muy peligroso. Por ejemplo, se habla también, el gobierno va a sacar de la cárcel a todos los criminales de las cárceles de Medellín, particularmente de la cárcel de Itagüí, en que ellos van a ser gestores y promotores de la paz urbana. Y ellos van a tener como misión ir a buscar a los muchachos. Los muchachos son los criminales en las lomas de la ciudad de Medellín, para inducirlos a la paz total. Pero la verdad es que todo eso, todos nosotros sabemos que ellos lo que van a hacer es, en tiempos de preelecciones, encaminar y condicionar a todas las lomas y el electorado popular bajo el control de ellos para que voten por los candidatos de Petro, de Gustavo Petro, y consolidar así la victoria comunista en las alcaldías y en las gobernaciones. Es por eso que Federico Gutiérrez denuncia un supuesto plan criminal del presidente Petro para incidir en las elecciones de Medellín. Es decir, va a haber una verdadera alianza con sectores criminales y políticos para la victoria de los que ponga Petro en el poder, y así el consolidar el poder en Colombia con el apoyo de los criminales que salen de la calle, muy bien financiados, y con el apoyo del narcotráfico y el dinero del narcotráfico. Por último, les cuento que la inteligencia militar en Colombia ha venido siendo saboteada por Gustavo Petro, de manera tal a que ese poderío que tenía la inteligencia militar y que nos dio tantas victorias como la Operación Jaque, que dio pues con la muerte de Gustavo Reyes y el Mono Jojoy, en fin, todas estas operaciones ya no se podrán llevar a cabo porque se está desmontando la inteligencia militar, de manera tal a que va quedando cada vez más fuera del terreno. Eso significa que van a haber otras inteligencias, pero no controladas por el ejército, y de esa manera el país cae bajo el dominio y la bota
de una dictadura velada del gobierno Petro. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿Y cuál es la solución para eso? La solución para eso nosotros la tenemos en el rosario. Nosotros rezando el rosario podemos salvar a nuestra querida patria Colombia. Quería mostrar el rosario, pero lo tengo allá en la mesa de noche. Pero en fin, esa es la verdadera solución para nosotros. Solo el rosario puede salvar a Colombia. Eso significa que también debemos estar actuando, participando de las marchas. En este momento está comenzando un bloqueo propuesto por los taxistas en protesta por el alza de la gasolina. Pero es que aquí no solamente es la gasolina que está cada vez más cara, aquí se está bloqueando también la salud, se está bloqueando nuestros valores morales, se está bloqueando todo el país de la Colombia católica, de manera tal a que si nosotros no actuamos, este país va a quedar sometido al régimen comunista. Yo creo que hay muchos colombianos que apenas están despertando frente a un real peligro que se está gestando. Vamos entonces todos unidos a luchar en defensa de Colombia. Por eso yo le invito, no solo que usted se suscriba a este canal, sino que pida a este teléfono que voy a colocar aquí abajo, pida una calcomanía para que usted coloque en su carro o en su vitrina o en su almacén o en su lugar comercial, para que sea visto por el gran público, una imagen de Nuestra Señora, así como la que coloco acá, que dice así: Nuestra Señora de Fátima, salvad a Colombia del comunismo. Vamos todos a pedir gratuitamente, usted recibirá esa calcomanía y de esa manera vamos a hacer renacer el sentido religioso de nuestra querida Colombia para salvar a Colombia del comunismo. No es solamente en el campo político o económico que debemos luchar contra el comunismo, sobre todo en el campo moral. Por eso, pide a usted su calcomanía gratis y colóquela en un lugar muy visible, en su carro o en su centro comercial, en el lugar donde pueda usted hacer apostolado con las personas. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Nos veremos la próxima semana.